¿Sabías que el diafragma de nuestra cámara funciona exactamente igual que la pupila del ojo humano? En este capítulo voy a explicaros cómo funciona nuestro diafragma, cómo afecta la entrada de luz, a la profundidad de campo y a la calidad de nuestra imagen. Mi nombre es Bambú y vengo de Plutón. Acudí a vuestro planeta para estudiar a vuestra curiosa especie. Encontré en mi camino un aparato que me sirve para coleccionar instantes de mis aventuras. Congelando rostros humanos, encontré una herramienta tan poderosa de transmitir emociones que decidí quedarme aquí, en vuestro planeta, para comunicar un sencillo mensaje. Conectémonos. El diafragma es uno de los 3 mecanismos de nuestra cámara para regular la entrada de luz en la misma. Hay que recordar que nuestro diafragma está en el objetivo y no en el cuerpo de la cámara. El diafragma, que está, como hemos dicho, en nuestro objetivo, se representa con el número F. El F, cuanto más bajo es decir, un F 1,2, 1,4, 1,8, son diafragmas muy abiertos, permiten que entre mucha luz. Cuando nos vamos a diafragmas más cerrados, como es el F16, F22, serían los diafragmas más cerrados. Al diafragma también se le llama apertura o apertura de diafragma y es uno de los 3 mecanismos que tiene nuestra cámara para regular la entrada de luz. El motivo por el cual me he venido a este nido es para hablaros de un animal como es el búho. Es un animal que, si os fijáis, tiene las pupilas muy dilatadas y eso es para poder ver bien en la oscuridad. Pasa lo mismo con otros animales nocturnos o, por ejemplo, con los felinos. Si os fijáis, tienen pupilas muy dilatadas, a diferencia de los humanos, que es más adaptable para situaciones diurnas. Entonces veréis que nuestra pupila, con la luz del día, es una pupila muy pequeña y cuando tenemos poca luz es cuando se dilata para permitir entrar la luz. La razón por la cual llevo montado ahora mismo un 50 mm en mi cámara es porque tiene un diafragma muy abierto, es un f1,8, entonces es muy luminoso, a diferencia de objetivos como este, que es una focal zoom, tiene una distancia focal variable y normalmente son menos luminosos. Este, por ejemplo, es un f4 en todo el recorrido. Existen otras focales zoom, como es por ejemplo el objetivo de kit que tenéis muchos en vuestras cámaras, que es un 18-55, cuyo diafragma más abierto es variable. Entonces, por ejemplo, en 18 tiene un diafragma 3,5 y cuando se van a 55 tiene un diafragma 5,6. En cualquier caso, sobre distancias focales vamos a hablar de forma mucho más intensa en un capítulo futuro. Por aquí tenemos un 70-200 mm, que es también una focal zoom, pero es muy luminoso, tiene un f2,8 en todo su recorrido. En todos los objetivos tenemos aquí una serie de números que por una parte nos van a decir la focal que tenemos y por otra parte el diafragma más abierto al que puede llegar nuestro objetivo, en este caso 1,8. En esta situación estamos en un paisaje muy bonito, entonces no hay por qué desenfocar ese fondo. Yo utilizo un f1,8, que es el que suelo utilizar para retratar, pero puedo cerrarlo un poco más si lo que me interesa es que también se vea este paisaje. Voy ahora mismo a hacer una foto a nuestro ayudante Nagar, que por aquí le tenemos con el reflector. Antes de hacer una fotografía hay que tener muy en cuenta nuestro fondo, porque igual que el motivo principal que vamos a sacar es tan importante. Nagar más como hacia allí. Vale, quédate ahí. Cuando utilizamos diafragmas muy abiertos, es decir, de número muy bajo, como es el 1,8 que he utilizado, nuestra profundidad de campo es muy baja, es decir, tenemos el fondo muy desenfocado. Es por ello que en la mayoría de mis retratos lo que hago es utilizar un diafragma muy abierto para desenfocar el fondo, porque eso le da mucha más importancia al sujeto al que estoy retratando. Recordemos que las cámaras de vídeo y los móviles funcionan exactamente igual que una cámara de fotos, por eso habéis visto este plano en el cual desenfocábamos el fondo detrás de mi mano, porque teníamos el diafragma muy abierto en nuestra cámara de vídeo. En Patreon vais a tener un capítulo complementario en el cual vamos a ver mis imágenes y os explicaré por qué he utilizado un diafragma u otro y en qué ha cambiado el resultado final de la fotografía. ¿Possible to take you a picture? What is it? Can I take a picture of Oh, you? yeah, no problem. Okay, thank you. En este caso tenemos una situación buenísima en la que ha accedido un local a dejarse fotografiar. Voy a utilizar un 85 mm para ello y un f1,8 muy abierto porque me interesa desenfocar el fondo.
Para esta segunda fotografía lo que he hecho ha sido montar el 24-70. Voy a hacer mi fotografía 24 milímetros, que es una focal con la que retrato mucho, y voy a poner un diafragma un poco más cerrado para que veáis cómo enfoca el fondo. Yeah. That was perfect. I love your smile. Awesome. Hay que tener en cuenta que en el retrato es importantísimo tener el ojo enfocado. Entonces, cuando tenemos un diafragma tan abierto como un 1,8, al tener tan poca profundidad de campo, a veces se nos va el foco, por ejemplo, a la punta de la nariz y se desenfoca el ojo. Dentro de poco voy a hacer un capítulo mucho más extenso en el cual voy a contaros cómo hago para retratar a personas. Sorry. Can I take a picture of all of you? Existen unos diafragmas con los cuales vamos a obtener una calidad mucho mejor en nuestras imágenes. Esto es por la forma en la cual la luz entra a través de nuestro objetivo con diafragmas como son el f7,1 y el f8. Son dos diafragmas que por eso yo utilizo mucho. Me he venido precisamente a este lugar porque es donde yo utilizaría un diafragma intermedio como el 7,1 o el f8 y probablemente lo haría con filtros de densidad neutra. Con ellos siempre utilizo esos diafragmas. Os invito a ver el vídeo que he hecho sobre los filtros de densidad neutra. Al igual que en el vídeo de la velocidad de obturación hablamos del modo semiautomático S, en este caso vamos a hablar del modo semiautomático A o AV, prioridad de apertura. Es el único modo semiautomático que yo realmente uso y lo utilizo mucho, sobre todo en situaciones de street o situaciones donde la luz es muy cambiante. El modo prioridad de apertura lo que nos permite hacer es determinar un diafragma en nuestra cámara y la cámara automáticamente va a modificar la velocidad de obturación. También podemos controlar nosotros nuestro ISO. Yo, por ejemplo, en esta situación voy a poner un ISO 400, un f1,8 y la cámara va a ir determinando la velocidad de obturación que va a aparecerme en estas distintas situaciones. Fijaros cómo la velocidad de obturación va variando sola y se mantiene siempre en velocidades lo suficientemente elevadas para congelar muy bien el movimiento. Al ser un modo semiautomático me has puesto la foto demasiado y por tanto lo que voy a hacer es compensar la exposición para que me las saque más bien subexpuestas. Al apretar este botón de la cámara lo que consigo es modificar la compensación de la exposición de la cámara. En este caso la voy a poner a -1,3 para que nuestras fotos salgan más subexpuestas. Hay muy pocas situaciones en las cuales yo llegue a cerrar el diafragma al máximo, como un f16 o un f22. Pero es que también ocurre que los diafragmas tan cerrados sacan otros defectos, como son las aberraciones cromáticas y en definitiva no nos dan tanta calidad. Bueno, esto ha sido todo lo que tenía que contaros sobre el diafragma. Estoy ya prácticamente sin voz, tomándome un té con jengibre y con miel. Disculpadme por ello, estoy muy contento por haber tenido la gran oportunidad de hacer fotografías aquí. La verdad es que estamos en todo un paraíso, en Bali, en este templo. Os recuerdo que si queréis echar un vistazo a las fotografías que hago durante mis viajes, podéis seguirme en Instagram. Os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, tenéis que ponerle un like y comentar, ¿vale? ¡Arriba, Erchi! ¡Suscríbete!